Hola, mi nombre es Leonardo Padilla, soy alumno de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, División de Ciencias Sociales y Administrativas de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Teacalco. La materia Sistema Penal Acusatorio Adversarial, impartida por el doctor Gilberto Pineda Martínez. El tema que vamos a abordar es las infamantes penas suscitadas durante la Santa Inquisición. Para entender, les voy a dar un breve concepto de lo que es la Santa Inquisición. La creación del Santo Oficio, o conocido como Tribunal del Santo Oficio, fue creada con la intención de poder suprimir la herejía que asolaba al seno de la Iglesia Católica. Para ello, se decidió crear una jurisdicción especial ejercida por los delegados del Papa. El origen de la Santa Inquisición no fue española como muchos piensan, sino que fue creada en el siglo XII por el Papa Lucio III, como un instrumento para combatir la herejía cátara en el sur de Francia. A lo largo de toda la Edad Media hubo o existieron distintos tribunales de la Santa Inquisición, siendo los más activos los del norte de Italia y el sur de Francia. La herejía es la creencia que está en desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa. Se diferencia de la apostasia, que es la reunión formal o abandono de una religión, y de la blasfemia, que es una injuria o irreverencia hacia una religión. El origen del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición o Inquisición española tuvo su origen en 1478, fijada por los reyes católicos en el Reino de Castilla. Don Tomás de Torquemada fue designado en 1485 inquisidor general por la corona. Posteriormente le seguían otros inquisidores de Zaragoza, de Valencia y de Barcelona, pero sería el de Sevilla donde el Santo Oficio tendría una importancia primordial. Aunque para muchos autores la Santa Inquisición acabó convirtiéndose en un arma de la xenofobia, como es el caso de Juan Gil, el caso es que para la política de cohesión se querían implantar los reyes católicos en la península ibérica, entre el poder político, civil y religioso. El Tribunal de la Santa Inquisición ayudó muchísimo a la corona en un momento de grave crisis económica tras las distintas conquistas del último reino nazarí de Granada y las conquistas de ultramar. Durante el periodo de la Santa Inquisición en España se luchó fervientemente contra el Islam, los cuales mantuvieron resistencia en el último reino nazarí de Granada, derrotados en enero de 1492. Además de los herejes musulmanes, la corona española empezó a necesitar una mayor presión sobre el empuje o conquista económica por parte de los judíos. Es por ello por lo que el Santo Oficio procedió a confiscar casas y pertenencias de familias acaudaladas judías, de tal manera que las ganancias que obtenían eran mucho mayores. La Inquisición en Sevilla tuvo una mayor eficacia entre los años 1477 y 1478, momento en el que se registraron más denuncias sobre la herejía judaizante, acusados de practicar ritos y oraciones judías en secreto. Tras haberse comprometido a abandonarlas una vez bautizados, todo ataque
a la unidad religiosa era visto como un ataque a la unidad política de los reinos de Castilla y Aragón. Si nos centramos en las cifras, sabemos que en Sevilla fueron quemadas en la hoguera más de 2000 personas y en 1481, y que el número de condenados superó los 30.000. De ellos, 4000 fueron condenados en la hoguera en 1520. La primera sede de la Santa Inquisición fue el solar de la actual Iglesia de la Magdalena, construida en el siglo XVII, establecida por los dominicos Fray Miguel de Morillo y Fray Juan de San Martín, en el antiguo convento de San Pablo el Real de los dominicos. Aún hoy en día encontramos testimonios de ellos por los frescos pintados en el interior de la iglesia de la Magdalena por Lucas Valdés, donde representa un auto de fe y a un hereje, don Diego López Duro, mercader de Osuna, siendo conducido al quemadero acusado de delitos de judaísmo. Para poder entender lo que fue la Santa Inquisición, hay que comenzar por su origen. Sin herejías no hay Inquisición. Sin embargo, herejías ha habido desde el principio de la Iglesia. Hasta el siglo XVII, las herejías en el mundo occidental no habían merecido sanciones materiales de la Iglesia. Perdón, hago una corrección. Hasta el siglo XII, las herejías en el mundo occidental no habían merecido sanciones materiales de la Iglesia, y hasta el siglo XIII no se creó un tribunal especial. Toda acusación daba inicio a un proceso inquisitorial. Tenía como objetivo el castigo del hereje mediante la imposición de una pena. Estas penas tenían unas características y unos fines muy particulares, como lo son la ejemplaridad, el utilitarismo, el oportunismo y la arbitrariedad. Con la ejecución de la pena se producía una publicidad que servía como ejemplo y escarmiento, consiguiéndose así un efecto intimidatorio cuya consecuencia inmediata era la prevención de futuros delitos heréticos. La ejemplaridad se reflejaba en actos como la celebración de los autos de fe, la ejecución de la pena de muerte en la hoguera, la vergüenza pública, los azotes, la exhumación de los huesos de los herejes difuntos y el San Benito como vestidura de los penitentes con su posterior exposición en las iglesias. El utilitarismo se aprecia en penas sobre las que obtenían algún provecho en su aplicación, como era la sustitución de la pena de la cárcel perpetua por la de las galeras, cuya duración dependía de la rentabilidad en el trabajo y no de los criterios jurídicos. En plazo en castigo de galeras era mínimo de 3 años, probablemente porque haber sido menos tiempo, el fisco hubiera empleado un mantenimiento mucho más de lo obtenido con el trabajo de los condenados. El mismo utilitarismo se aprecia en las penas de confiscación de bienes y en las penitencias pecuniarias impuestas a los sospechosos para cubrir los gastos del tribunal. El oportunismo se observa en la suavización y en el endurecimiento de las penas por motivos políticos o sociales. Al margen de la responsabilidad del reo, se mitigaba la pena sobre todos en delitos cometidos por sacerdotes, como en el caso de la solicitación. Se castigó este delito siempre en privado, para evitar el desprestigio del sacramento de la penitencia.
La arbitrariedad era la aplicación de las penas cuando el acusado resultaba condenado como hereje, relapso o pertinaz, y el delito era perfecto y plenamente probado. La ley se aplicaba sin excepción. Si existía arrepentimiento, al reo se le admitía reconciliación, imponiéndole normalmente las penas de cárcel y San Benito. La arbitrariedad también ponía de manifiesto durante todo el periodo del cumplimiento de la pena. Debe tenerse en cuenta que los tribunales inquisitoriales no concluían definitivamente las causas, salvo en los casos de absolución o de la condena o pena ordinaria. De esta forma, cualquier persona podía ser llamada siempre al árbitro de los inquisidores para que se le impusieran nuevas penas e incluso reabrir la causa si su conducta era considerada sospechosa. Ok, a continuación les voy a presentar algunas de las penas impuestas durante la Santa Inquisición. La número 1 es la pena ordinaria, que consiste, era un castigo de pena de muerte. Por su naturaleza, esta pena se reserva para el declarado hereje formal. En España y en Cilicia la pena era muerte a fuego. Por otros reinos y se seguían las establecidas por las leyes particulares, solo cuando se trataba de herejes, pertinaces, impertinentes y convictos. La siguiente pena es la relajación al brazo secular. La pena de muerte se enmascaraba tras el eufemismo relajación al brazo secular. La palabra relajar significa, según el diccionario de la Real Academia Española, un concepto del término legal: entregar el juez eclesiástico al juez secular un reo digno de pena capital. En pocas palabras, esto significa ser mandado a ejecutar por el verdugo de otro. La relajación se hacía con base en que el tribunal no condenaba a nadie a muerte, pues hacía lo posible por salvarlo, que era el fin principal, y cuando no lograba el arrepentimiento del inculpado, no le quedaba más remedio que entregarlo al brazo secular, para que la autoridad civil lo enjuiciara conforme a las leyes civiles. La siguiente pena es la conmutación de pena. Si a la hora final se negaba a reconciliarse con la Iglesia, eran quemados vivos, pero si se producía el arrepentimiento del procesado, aunque fuese de última hora o inclusive si se encontraba camino del suplicio, la pena podría ser conmutada. La siguiente pena es la pena de abjuración. Abjuración, según el diccionario de la Real Academia Española, es retractarse, renegar o a veces públicamente de una creencia o compromiso que antes se ha profesado o asumido. En sí, la abjuración no era una pena, pero era un acto que se realizaba antes de la imposición de cualquier otra pena, del que solamente se exceptuaban los absueltos y a los condenados a ser entregados al brazo secular. En el acto de abjuración, el procesado se retractaba claramente de las creencias contrarias a los dogmas católicos que se le atribuían, es decir, de sus errores. Debía realizarse bajo juramento, siendo la edad mínima para abjurar de 14 años para los varones y 12 años para las mujeres. Debía constatar por escrito y llevar la firma del reo. Cuando el reo no sabía escribir, firmaba en su nombre el inquisidor o el notario. La abjuración se llevaba a cabo tras el pronunciamiento de la sentencia, cuando el tribunal acordaba hacerlo en auto público, es decir, públicamente.
normalmente no se firmaban en ese momento, sino al día siguiente en la sala de audiencia. Otra pena es la pena de cárcel. Primeramente hay que resaltar que la pena de prisión no tenía nada que ver con los internamientos en las celdas secretas, que eran las cárceles preventivas que se utilizaban solamente durante el proceso y que deben su nombre a que ellas el reo permanecía incomunicado hasta el dictado de su respectiva sentencia. Y esas serían algunas de las penas suscitadas durante la Santa Inquisición. Muchas gracias por su atención.